Abrimos el último bloque de la semana con el tema más importante de la República Argentina, como es la causa de Santiago Maldonado. Vamos a hablar con un especialista, el médico forense David Dipp, un amigo de la casa, un reconocido y prestigioso médico, a quien le agradecemos que esté aquí en nuestro living para hablar, no en este caso preciso de lo que es la causa, porque no la está siguiendo, pero de cómo son los pasos. Ayer comenzó el trabajo de la autopsia, tienen que definir si es realmente o no el cuerpo de Santiago Maldonado. Todo hace presuponer los indicios, que es por la ropa, por el documento, pero claro, hay que hacer un trabajo específico y es el que hacen ustedes. ¿Cuántas autopsias ha hecho en su vida? Bastantes. Hace muchos años que trabajo yo en el Poder Judicial y en el Instituto de Medicina Forense, así que llevamos varios miles. Me dicen que casi 10.000, ¿puede ser? Puede ser. 30 años de servicio. 30 años trabajando. Y con esa vasta experiencia, ¿cuánto tiempo les lleva a determinar fehacientemente la identificación de un cuerpo y después las probables causas de la muerte? Bueno, en casos como estos, la forma en que hay que trabajar es, el primer gran trabajo es el lugar del hallazgo, ¿no? Es decir, donde se encuentra el cuerpo, para ver si ese lugar es la escena del crimen o no. Hacer un exhaustivo análisis del lugar, de los elementos que hay en ese lugar, de los elementos que componen el lugar, sea agua, tierra, lo que fuera, de qué tipo de sedimento está compuesto el espacio. Después trabajar sobre el cuerpo a los efectos de comprobar si todos los restos que tuviera el cuerpo, la ropa, etcétera, etcétera, se corresponden con ese lugar o no. Y posteriormente pasar a lo que prevé ya el protocolo de Minnesota, que es el que se está aplicando, que es el que se aplica para ejecuciones extrajudiciales de este tipo. Busca establecer el lugar de la muerte, ¿no? Con esto que dijimos, hacer un exhaustivo análisis de la vestimenta, de todos los elementos que tuvieran y posteriormente pasar a la autopsia. Y en la autopsia tratar de averiguar la data de la muerte, es decir, la antigüedad que tiene de fallecido ese cuerpo y la causa de la muerte, ¿no? Y ahí viene esa máxima de los médicos forenses que dice que el cuerpo habla. Y ahí es el momento donde, con toda esta valoración, hay que ir obteniendo datos que nos vayan orientando hacia una causa probable, hacia una causa o hacia una causa definitiva de la muerte que podamos establecer. Para esto el protocolo es muy preciso, divide al cuerpo humano en varios segmentos y cada uno de esos segmentos deben ser analizados muy pormenorizadamente. El extremo cefálico, las manos, verificar, por ejemplo, si las uñas tienen roturas o no tienen roturas. Eso es si se quiso defender o no se quiso defender. Exactamente, si tiene pelos, recolectar material que hubiera, que puede pertenecer al agresor o que pueden ser del propio individuo. Un dato clave van a ser los pulmones, para si tenía agua o no tenía agua, si se ahogó, si lo mataron. Claro, un dato clave pueden ser los pulmones, sospechando la probabilidad de que pueda ser una asfixia por sumersión, pero si fuera una asfixia por sumersión, también hay que determinar si esa fue producida o fue accidental o fue suicida. Se puede determinar en la autopsia. Hay elementos para verificar. La autopsia va a ser muy minuciosa si se sigue a pie juntillas el protocolo, porque permite mirar y observar cada espacio de la topografía de un ser humano, lo cual nos esperanza en la situación que podemos obtener buenos resultados si todo se aplica normalmente. Doctor, antes de seguir hablando de este tema tan apasionante, vamos a compartir con ustedes y con ustedes aquí en el living una nota que realizamos con Ricardo Urquiza. Él es bombero voluntario. Hay que destacar la tarea de los bomberos voluntarios que están siempre colaborando con la justicia, que estuvo precisamente allí en el río Chubut con su perro Toby. Este bombero es el segundo jefe del destacamento de Anfunes. A él le tocó, junto con un grupo de bomberos de todo el país, encontrar el cuerpo que sería de Santiago Maldonado, y así nos contaba esta experiencia.
Ricardo Urquiza es bombero voluntario de Deanfunes y Toby es un perro adiestrado en búsqueda de cadáveres debajo del agua. Es un Golden Retriever que también es parte esencial del cuartel. Junto a otros equipos, lograron en tan solo 2 horas de trabajo encontrar el cuerpo que supuestamente pertenece a Santiago Maldonado y que estaba desaparecido desde hacía más de 2 meses. ¿Imaginabas que después de más de 70 días podían encontrar el cuerpo como sucedió? Y nosotros tenemos mucha confianza en el perro, en la lectura que puede hacer el perro, en detectar olores. ¿Cómo fue ese día cuando aparece el cuerpo? ¿Fue cerca del mediodía? ¿Ustedes una vez que detectan el cuerpo se retiran del lugar, se quedaron al final? Sí, efectivamente, cuando el lanchón con los buzos se acercan, detectan que existía una víctima, de inmediato se da la novedad al juez que estaba en la zona. A partir de ahí nosotros por protocolo ya los retiramos del lugar a los fines de permitir que entre la medicina forense y la justicia a trabajar. ¿Estaba sumergido el cuerpo? Estaba semisumergido. O sea que estaba a la vista, se podía apreciar. Se notaba que bajo el nivel del agua un color, había algo de color. Todo un dato, estaba semisumergido, no estaba en la profundidad, ni tampoco estaba en la superficie. Estos son indicios también que los llevan a ustedes, los médicos forenses, a determinar si el cuerpo fue plantado, como en algunos casos se supone, o si está allí desde hace ya un tiempo y los otros rastrillajes no lo encontraron. ¿Puede un cuerpo estar tantos días sumergido sin salir a flote? En general hay que ver cuál es el proceso que sufrió ese organismo. Ahí, cuando la evolución es la esperable, digamos que hay un proceso de putrefacción, en general el cuerpo flota de manera, en Córdoba, en la zona que nosotros más conocemos, flota alrededor de los 2 o 3 días, podemos encontrarlo, incluido los espacios de agua salada como son la zona de la laguna de Mar Chiquita. ¿Y esto es indistinto si es invierno o verano? Varía levemente, pero en ese periodo lo solemos encontrar acá en la provincia de Córdoba. Es probable que con una temperatura mucho más baja del agua haya ocurrido también otro fenómeno, que es un fenómeno de conservación cadavérica, en donde el proceso de putrefacción se interrumpe y hay un proceso donde las grasas se transforman en jabón, se modifica el pH del organismo y muere la flora bacteriana, entonces el proceso de putrefacción se frena. Y eso puede determinar... demorar 80 días casi. No, eso puede ocurrir de manera más o menos rápida y permanece el cuerpo en ese estado de conservación sin pudrirse y podemos encontrarlos a los 80 días o al año en buenas condiciones generales del organismo, con posibilidades de observar la mayoría de los órganos. La piel suele estar intacta, así que es esperable que en este cuerpo, si tiene ese proceso, podamos tener una observación bastante concreta y específica a todos los forenses que trabajen en el tema, ¿no? Doctor, han sido repudiados los medios que se han utilizado para, por ejemplo, mostrar las fotos que le sacaron al cadáver. ¿Las alcanzó a ver? ¿Le llamó la atención algo? La gente hablaba de las manos o de la cara que estaba casi borrosa. Sí, en realidad por fotografía, si uno no tiene una observación directa, es muy difícil opinar porque hay diferencias en la forma de sacar la foto, en las luces, etcétera, etcétera. Sería muy arriesgado opinar sobre una fotografía. Me parece que hay condiciones de cierta garantía en la posibilidad de que participen todos los peritos que están propuestos por las distintas partes, que hay peritos observadores, como son en el caso los peritos del equipo argentino de antropología forense, que van a participar como observadores, es decir, que creo que hay ciertas garantías, y aparte, si cumplimos con el protocolo que prevé Minnesota, el mismo protocolo estipula que haya una discusión general de los peritos, que haya un solo informe y que ese informe esté escrito en un lenguaje llano y claro, capaz de ser entendible y apreciable por quienes no son técnicos en la materia. Hablando de la cuestión técnica, pero en la Argentina usted sabe siempre que hay 2 bibliotecas y cuando hay un perito de parte cuestiona al perito oficial y quizás también a las instituciones que realizan los trabajos.
En este caso, ¿usted cree que se va a poder saber la real y pura verdad? Bueno, en este caso, el mismo cuerpo médico que fue de alguna manera repudiado en el caso Nisman, ahora es experto para el caso Maldonado. Son estas cosas que sufrimos los forenses, digamos, cuando tenemos que actuar, porque hay intereses de las partes. Lo que hay que tratar es de sobreponerse a eso y actuar de la manera más científica posible. Si todo el mundo es honesto, serio y científico, no se pueden llegar a conclusiones distintas. Honestos, serios y científicos. Son 3 puntos complicados. Lo de científicos me parece que hay muchos. Pero me parece que hay que tratar de tenerlo. En parte la aplicación de este protocolo trata de llevar hacia ese lugar, porque plantea justamente esto, que los peritos deben discutir y deben debatir para elaborar un informe. ¿Y cuánto tiempo les puede llevar ese informe? No, esa discusión no puede llevar mucho tiempo si los datos se van objetivando en el momento de hacer el trabajo, porque cada cosa se va describiendo, cada observación se va expresando en voz alta y todo el mundo puede opinar y generar a partir de ahí alguna opinión, digamos. Y por la conmoción que ha llevado esta causa, ¿a usted le parece bien que haya 2 cámaras grabando constantemente? Sí, pero no es habitual para nada, ¿no? No, no es habitual. Nosotros acá en el Instituto de Medicina Forense desde hace un tiempo tenemos mesas de autopsias con cámaras permanentes de ese tipo, que son cámaras de movimiento y cámaras fijas, y que se debe filmar en un tiempo completo, es decir, no puede haber interrupciones en la filmación desde el inicio hasta el final de la actividad. Hemos hecho varias de esas autopsias y es un dato interesante que puede ser revisado muchas veces, y a eso hay que sumarle fotografía con manos que sean expertas y que puedan fotografiar de la mejor manera posible todas aquellas lesiones que marquen los peritos y que después puedan ser reproducibles en otro ámbito y que nadie pueda decir que eso no se vio o que se interprete de otra forma, digamos. Así que yo tengo una cierta esperanza en que se pueda llegar a una conclusión razonable y que sea científica y que sirva al esclarecimiento de la causa, ¿no? Doctor, hay un protocolo que indica si el cuerpo estuvo tantos días debajo del agua a cierta temperatura y a determinada profundidad de cómo debería estar el cuerpo. No. El organismo humano es un organismo biológico y responde a distintas formas tiene distintas formas de responder, digamos. Pero sí pueden dar una probable fecha de muerte, digamos. Sí, se puede aproximar a la data de la muerte. Para eso también es necesario el auxilio de otra ciencia, digamos, como por ejemplo la entomología, si llegara a tener artrópodos o insectos que hayan abordado el cadáver. Se puede estudiar la evolución de esos insectos, las especies, de acuerdo al tiempo de putrefacción y de acuerdo a la permanencia en el agua, si es que siempre estuvo en el agua o si estuvo en algún otro momento en otro lugar. Y se puede llegar a una precisión más o menos acertada y más o menos cercana a la data de la muerte, a lo que hay que completar con todos los otros elementos que hay en la causa, que no son de la autopsia, digamos, sino los dichos de testigos, etcétera, etcétera.